Se discute en Chile una ley de glaciares y que hay que poner atención a propósito de todas las leyes que buscan en el fondo cuidar bienes que son comunes, aunque si hablamos del agua o el acceso, ahí ponemos un límite, pero queremos hablar sobre lo que se está discutiendo en Chile, los peligros que existen. Ya hay alerta en otros países a propósito de lo mismo y es por eso que nos acompaña Estefanía González. Ella es vocera de campañas de Greenpeace para hablar sobre la ley. ¿Cómo estás, Estefanía? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz. Bien, contentos de poder hablar nuevamente de los glaciares, porque fue un tema que ahora que hubo movimiento legislativo volvió a salir a la agenda pública, pero que estuvo bastante dormido los últimos 2 años. Bueno, te iba a preguntar de eso porque me acuerdo cuando ustedes mismos de Greenpeace hicieron una celebración cuando se nombró y se apuntó a una ley de glaciares, y más bien en el reconocimiento de la línea que ustedes señalaban y que lo había mencionado la presidenta Bachelet, fue como un check. Entonces quiero preguntar eso, ¿fue un check? ¿Hay una ley? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Bueno, la verdad la historia para nosotros desde Greenpeace comenzó el año 2014, que luego de que fundamos la República Glaciar, que fue una estrategia, la verdad, donde más de 200.000 personas se hicieron ciudadanas de la República Glaciar. Somos todavía ciudadanos de la República Glaciar. Exigimos que hubiera una norma específica que regulara a los glaciares, entendiendo que la normativa ambiental existente u otras normativas que estaban en discusión no eran suficientes para poder hacerse cargo de la necesidad de protección que hoy día tienen los glaciares. Y acá hay un punto súper importante, porque cuando uno propone leyes o normativas ambientales, es porque existe una amenaza, es decir, un proyecto de ley de protección del medio ambiente, en este caso de glaciares, que no se hace cargo de esa amenaza, la verdad a veces queda como letra muerta. Y es ahí cuando, claro, la presidenta Bachelet en su cuenta pública anuncia la creación de un proyecto de ley de glaciares cuando había iniciado y se había ingresado en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria que presentaba un proyecto que efectivamente cumplía con los estándares que nuestros glaciares necesitaban. ¿Qué significa eso, cumplir el estándar? Bueno, nosotros lo hablamos para que la gente lo entendiera en términos sencillos, hablamos de la ley glaciar 5 estrellas. Sí, estas 5 estrellas tienen que ver con que todos los glaciares tienen que ser protegidos, es decir, no solamente los grandes glaciares que a veces son los más bonitos, que son los glaciares de la Patagonia, sino que también los glaciares de roca, que muchas veces pasan desapercibidos y son glaciares que se ven café, pero que tienen una función ecosistémica a veces incluso mucho más importante, porque van entregando agua en zonas, por ejemplo, como la zona norte de nuestro país, que son vitales para las comunidades. Entonces, primero, todos los tipos de glaciares tienen que estar protegidos. No solamente tiene que estar protegido el glaciar, sino que también tiene que estar protegido el entorno del glaciar, porque hoy día es ese entorno el que permite que el glaciar sea glaciar. Exacto, y que si ese entorno se afecta también el glaciar. Lo hemos visto en proyectos mineros, por ejemplo. Más aún en un contexto de cambio climático donde los glaciares ya están sometidos a grandes presiones. Otro de los puntos tenía que ver con que todas las actividades que hoy día se están haciendo sobre glaciares tienen que parar. Es decir, hoy día si hay actividad minera que está utilizando los glaciares de botadero, la ley tiene que considerar que estas actividades no pueden realizarse nunca más. Y por lo tanto, y ahí vamos al cuarto punto, que ningún tipo de actividad puede realizarse sobre los glaciares. Y finalmente que los glaciares sean bienes nacionales de uso público, es decir, que sean de todos los chilenos y que con este marco de 4 puntos de protección aseguramos que siendo bienes nacionales de uso público se destinan para la protección y para el abastecimiento de nuestras cuencas y sobre todo de las comunidades más afectadas, sobre todo en la zona centro y norte de nuestro país. Es importante un punto o sea, varios, pero de una definición sobre los bienes de uso público en Chile, porque si bien en nuestra Constitución muchas veces, incluso en las leyes, puede señalarse que son bienes de uso público, la verdad es que después las bajadas, códigos, reglamentos, en fin, terminan no siendo bienes de uso público y eso es algo permanente. Y con el agua, pucha, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con recoger una ley que podría ir a todos esos puntos que recién mencionaba? Bueno, el punto que tú señalas es clave, porque cuando uno habla de estos 5 puntos, no basta con, bueno, tenemos 3 de 5, tienen que estar los 5 en conjunto, porque por ejemplo, si los glaciares son declarados bienes nacionales de uso público, pero no hay establecidas restricciones sobre ello, eso termina siendo algo no positivo. Bueno, ese proyecto ingresó a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, donde en su primer trámite fue aprobada de manera unánime, pero luego el año 2015, la expresidenta Michelle Bachelet retiró esa moción parlamentaria y presentó una indicación sustitutiva. ¿Qué es lo que es en la práctica una indicación sustitutiva? No es que se le hayan cambiado algunos artículos a la ley,
el proyecto original fue reemplazado por un proyecto nuevo. Es otro proyecto. Es otro proyecto, es una nueva ley, no es el proyecto original y de hecho está muy lejos de haber sido ese proyecto una ley de protección de glaciares. Las mismas comunidades lo llamaron y lo bautizaron como el proyecto de destrucción glaciar. ¿Por qué se cambió? En nuestra visión desde Greenpeace, por presiones del Consejo Minero y de las grandes mineras. O sea, a mí me tocó ser testigo de ver el lobby de las mineras en el Congreso. Nosotros fuimos testigos de cómo después de reuniones durante el verano del 2015 se presenta esta indicación sustitutiva. Y lo que hace esta indicación sustitutiva es tergiversar completamente el proyecto de ley y hizo quedar a los glaciares en un peor estado teniendo un proyecto de ley que no teniéndolo. Es decir, hoy día, si tú me preguntas hoy día, ¿qué prefieres? ¿Tener una ley mala o que no haya ley? Que no haya ley, porque el proyecto lo que hacía era legalizar la destrucción de glaciares, porque explicado en muy sencillo decía, los glaciares para tener derecho a la protección tienen que ser declarados reserva estratégica, es decir, el glaciar ya no por ser glaciar merece protección, y van a ser declarados reserva estratégica solo ciertos glaciares que cumplan con las características que definimos nosotros, y cualquier privado se puede oponer a que un glaciar sea declarado reserva estratégica. Entonces con esto, primero se divide a los glaciares en glaciares de primera y segunda categoría, quedaban protegidos solamente los glaciares dentro de parques nacionales e incluso se podía desafectar glaciares de su protección. Por lo tanto, fue un proyecto, y si uno ve el estado de la tramitación, y eso es muy importante con lo que está ocurriendo hoy día, que fue completamente apoyado por los parlamentarios que hoy día son parte de la coalición de gobierno. Por lo tanto, el proyecto anterior no era un proyecto que uno pueda decir que iba a proteger a los glaciares o que es terrible que hoy día lo saquen porque habían intereses de por medio de protección. La verdad es que es un proyecto que era inmejorable. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la tramitación y cuánto de esta información se conoce? Porque muchas veces nos pasa en Chile, aparte de que además en este país, con la poca participación ciudadana que hay o que se recoge, pareciera que las decisiones se toman en alguna parte de la institucionalidad y uno no sabe muy bien dónde, por qué pasan estas cosas, que se presenta un proyecto bueno, se saca y se presenta otro que es malo. O sea, estas cuestiones que realmente son bien impresionantes. ¿Cuánto de esta información ha sido discusión pública? ¿Cuánta de esta información manejan bien los parlamentarios a propósito del cambio en el Parlamento como para detener un proyecto que lo que puede hacer es hipotecar nuestro futuro, como es el no cuidar a los glaciares en Chile? Bueno, ahí, Beatriz, yo creo que das en un punto clave, porque, por ejemplo, hoy día el gran debate era, bueno, ¿qué pasa con este proyecto? Porque este proyecto como estaba fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, donde de hecho hubo oposición de los parlamentarios que presentaron el proyecto original, es decir, claramente desde ahí habían señales de que este proyecto no servía. Y hoy día hay muchas voces que dicen, bueno, pero se retiró el proyecto y se ve como algo negativo. Y eso es lo que pasa. Es tanto el detalle, es tanto el nivel técnico que ocurre, que se saca un proyecto que finalmente uno en el debate público no sabe de qué proyecto de glaciares se está hablando. Entonces hoy día sale el gobierno quitándole el patrocinio a este proyecto y dice, se le quita el patrocinio a un proyecto de glaciares. Entonces pareciera a priori algo negativo, y la verdad es que no es así. Si bien hubo un debate donde en el Congreso pudimos presentar las diferentes ONG, nosotros creemos, y aquí también hay que revisar el proceso, que hubo mucha falta de consulta con quienes son las comunidades afectadas. Hoy día los diferentes bloques políticos estuvieron mucho más dispuestos a escuchar a la gran minería y al Consejo Minero que a escuchar a quienes hoy día se ven directamente afectados por esta problemática. Y acá tenemos que ser claros, acá nadie está hablando de que no se haga desarrollo económico. Acá estamos diciendo que en pleno siglo XXI no es necesario destruir glaciares para desarrollar ningún tipo de actividad económica, y que se pueden buscar alternativas. Y yo quiero destacar lo último que dice Estefanía, porque creo que en Chile tenemos que terminar una mirada que parece que el tránsito de este proyecto de ley lo muestra muy claro, que es instalar el desarrollo económico en oposición al cuidado del medio ambiente. Cuando lo que estamos mirando es que si las cosas no van en conjunto, bueno, no hay desarrollo posible. Y ahí tenemos una mirada tan economicista, como que el único desarrollo es una cifra económica para el país que pareciera que siempre se impone respecto a, bueno, aquí va a haber riqueza para Chile, empleo, y esto dejémoslo un poquito para el lado, y estamos hablando de todo lo contrario. Si no cuidamos esto a futuro, estamos justamente afectando nuestro desarrollo a futuro, también el económico. Y creo que ahí hay un problema muy importante de cómo se instala la discusión. Y es una falsa dicotomía finalmente. Nosotros de Greenpeace siempre
decimos, bueno, no es el mundo el que se va a acabar. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, las posibilidades que vemos restringidas es las del desarrollo del humano. El mundo va a seguir existiendo. Las diferentes especies de animales, bueno, se adaptan. Los que vamos a ver complicadas nuestras posibilidades de subsistencia sin agua, por ejemplo, somos nosotros como humanos y es la propia sociedad. Entonces, acá y sobre todo, con respecto al tema de glaciares, se instaló una falsa dicotomía en la cual no era posible proteger a todos los glaciares de Chile y al mismo tiempo hacer minería, y eso es completamente falso. No es así. Hoy día tenemos más de 24.000 glaciares en Chile que están ubicados en la alta montaña, y hoy día lo que pasa con los glaciares es que están construyendo camino arriba de ellos, están estableciendo botaderos arriba de los glaciares, y esas son cosas que perfectamente podrían no hacerse para tener el desarrollo de diferentes actividades económicas. Entonces, fue algo que se conversó mucho en el debate sobre hablar de las funciones ecosistémicas también que tienen los glaciares. Cómo medimos y cómo valorizamos todas las funciones que da al ecosistema. Si le pusiéramos precio a esas funciones, también veríamos que en el equilibrio no nos conviene tanto estar interviniendo este tipo de masas de reservas de agua finalmente. Estefanía González, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, Beatriz. Recuerda, www.diarioclever.cl.